En medio de la pandemia de COVID-19 surgieron muchos emprendimientos para satisfacer así las necesidades y gustos de las personas. Debido a la aparición del COVID-19 y el cierre de muchas tiendas, restaurantes y entre otros establecimientos, el venezolano vio la oportunidad de seguir adelante y esto hizo que se crearan emprendimientos que actualmente, ya casi pasado un año de pandemia, siguen activos. En mi opinión, yo considero que la pandemia hizo que surgieran todos estos nuevos emprendimientos, no solamente porque dejamos de hacer cosas que normalmente estábamos acostumbrados a hacer, sino que nos hizo salir mucho de nuestra zona de confort. De un día para otro te dicen no puedes salir de tu casa, cuando normalmente vivimos muy de aquí para allá, allá para acá, con todo el estrés y todas las cosas que hay que hacer. Entonces de la nada te tienes que quedar encerrado en tu casa y empiezan a surgir todas estas ideas, inquietudes, preocupaciones, etc. Y de ahí, de no del estar sin hacer nada, sino del estar haciendo cosas que normalmente no acostumbramos, siento que fue básicamente donde quizás a la mayoría de la gente se le ocurrieron las ideas para sus emprendimientos, como siento que fue. En San Antonio de los Altos se pueden encontrar entre 2 o 3 emprendimientos de la misma rama, pudiendo ser un problema para cada uno ya que sus ventas se podrían ver afectadas. Coexistir entre ellos es un desafío que, sin embargo, buscar la solución para esto es algo alcanzable. Decidimos empezar con un emprendimiento que era y sigue siendo súper común en estos momentos, que son los postres. En ese momento teníamos mucho miedo porque, como tú dices, había demasiados emprendimientos de lo mismo y sentíamos que tal vez nosotros no podíamos tener los clientes suficientes, por así decirlo. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que no importa cuánta gente esté haciendo lo mismo que tú, porque hay público para todo. Y realmente termina siendo una competencia sana porque es lo que te impulsa y te ayuda a ser original y a dar como que lo mejor de ti y de tus productos. Para muchos de los emprendedores es un miedo que al lograr la desaparición del COVID-19 y haya una apertura de los locales que se encontraban cerrados, sus emprendimientos tengan una caída. Y lograr que estos sigan adelante será un reto para ellos. Sinceramente es algo que no hemos pensado, bueno, por lo menos yo no he pensado, pero creo que no hay que tenerle miedo a eso todavía. Porque si a las personas realmente les gustan tus productos, los productos de cada emprendedor, creo que las ventas siempre van a estar ahí, aunque... Según las encuestas realizadas a un grupo de emprendedores, indicó que la mayoría tiene planificado poder ampliar su mercado a nivel de territorio y de variedad para así poder crecer como emprendimiento y poder lograr llegar a una mayor cantidad de personas. Noticias UCAP, Adrián Goncalves. El pasado 26 de diciembre se confirmaron en España 4 nuevos casos de la cepa del coronavirus, todos provenientes del Reino Unido. El gobierno nuevamente colocó órdenes de cuarentena para frenar los contagios, a pesar de que la tercera ola de COVID está en auge. En el Reino Unido, el virus SARS-CoV-2 mutó y comenzó a enfermar nuevamente a las personas. Al dar la alarma, muchos países reforzaron sus medidas de contingencia, aunque la cepa ya se encontraba entre ellos, como es el caso de Francia y España. Esta nueva cepa que proviene del Reino Unido es más grave por el hecho de que se contagia más rápidamente. Por lo tanto, al haber tanta gente contagiada, hace que el sistema sanitario español se sobrecargue. Yo que me encuentro en Galicia, en España, ya se escuchan más de 20 casos solo aquí. La vacunación comenzó desde el 27 de diciembre. Desde entonces se ha estado vacunando solamente a población de riesgo, por ejemplo, personas mayores en residencias, enfermeros, todo el sistema sanitario, las personas con problemas respiratorios. En algunos países de Latinoamérica se han reforzado las medidas de contingencia, luego de informar de la cepa del coronavirus. Sin embargo, en Venezuela se sigue tomando una medida de 7x7. Es esperable en todas las epidemias o pandemias que exista un cambio o una mutación de la estructura. Ahora, en relación a la nueva cepa, hay informaciones, por ejemplo, la que se describe en Brasil, donde aparentemente hay variaciones de la estructura de la espícula, y eso preocupa un poco porque en teoría todas las herramientas que llamamos vacunas están dirigidas a identificar la espícula, diríamos inicial, y poder producir anticuerpos contra ella.
Pero bueno, será el tiempo el que nos dé la respuesta. Y en relación a si creo que llegar aquí, bueno, como está todo, somos un mundo globalizado, probablemente en algún momento llegue, pero la diferencia con los otros países es que nosotros tenemos prácticamente cerradas nuestras fronteras. Es muy probable que a pesar de tener medidas de contingencia, el virus mute. Además, que de ser un país con severos problemas económicos, a Venezuela solo llegará la vacuna rusa. En cambio, en España ya han llegado las vacunas de otros laboratorios. Deseando que este sea el inicio de una nueva era en la que tomemos conciencia y creemos del planeta un lugar mejor para vivir y no sobrevivir. Informó para ustedes Alejandra Gómez, Noticias UCAP. Desde hace varios años, Venezuela atraviesa una fuerte crisis hospitalaria y el principal centro para personas con cáncer en Caracas, el Instituto de Oncología Luis Racetti, es uno de los más afectados. Actualmente con la pandemia la situación ha desmejorado aún más y los principales afectados son los pacientes y sus familiares. La falta de personal y de insumos médicos ha llevado a los pacientes del Hospital Oncológico Luis Racetti a suministrar ellos mismos los materiales necesarios para la colocación de sus tratamientos. De lo contrario, estos son cancelados. Cuando comencé con esta enfermedad, en algunas oportunidades tuve que yo llevar algunos medicamentos, como el mismo Someta, antialérgico y macrogotero, Yelco, hasta adhesivo me ha tocado, y inclusive nos ha tocado a los pacientes recoger, hacer una recolecta entre varios para comprarle una bata o guantes quirúrgicos al personal que trabaja en el hospital, porque no le administran los implementos necesarios para que ellos trabajen, y entonces en ese momento hasta buscan la manera de suspender los tratamientos porque no tienen ellos el material necesario para trabajar. Sí, lamentablemente sí hay falta de personal médico, y más que este centro oncológico pues recibe personal no solamente de Caracas, sino a nivel de toda Venezuela, a nivel del interior. Muchas veces pues los médicos han tenido que redoblar sus guardias. Por ejemplo, en donde se coloca el tratamiento de quimioterapia hay un solo enfermero que se encarga de colocar este tratamiento a una cantidad de personal. Cuando falla esta persona, pues tan sencillo que el servicio no se coloca activo. De igual forma, aseguran que las condiciones higiénicas del hospital son críticas. Gracias a las fallas en los servicios públicos como el agua, tanto pacientes como familiares se ven obligados a buscar zonas cercanas al hospital para realizar sus necesidades. Podemos mencionar primordialmente, y es un problema pues bien acentuado, es el agua. En el hospital no hay agua, por ende todo lo que implica los baños públicos están cerrados. Tanto los pacientes como los acompañantes tienen que buscar zonas aledañas al oncológico para poder hacer sus necesidades, porque todos los baños están clausurados. Asimismo, el hospital no cuenta con las medidas de bioseguridad necesarias para la atención de los pacientes, y son estos y sus familiares quienes tienen que proporcionarles a través de recolectas cosas primordiales como guantes, tapabocas y gel antibacterial. El deterioro dentro de las instalaciones es otro factor influyente en el tratamiento y estadía de los pacientes, puesto que los baños y los ascensores están fuera de servicio y espacios como emergencia y medicina interna son reducidos para la revisión exhaustiva del paciente. El pasado jueves 7 de enero llegó la nevada Filomena a Madrid, que ha afectado a algunas personas. Así denunciaron trabajadores y estudiantes, quienes se han tenido que quedar en casa para prevenir accidentes. Los trabajadores de Globo contaban cómo no pudieron hacer su vida normal. No lograban salir de sus casas para hacer su trabajo de delivery. Todo debido a la gran cantidad de nieve que había en las calles y lo peligroso que era conducir así. El día 7 de enero, cuando me encontraba en la calle repartiendo comida, empezó a caer una nevada tan grande que a eso de las 4 o 5 de la tarde me tuve que volver a mi casa por medidas de seguridad, ya que las calles quedaron intransitadas de tanta nieve. Esto fue así hasta el día 14 de enero, el cual empezaron a quitarle la nieve a muchas de las calles de la ciudad, pero no a todas, y muchas de ellas están intransitadas todavía. Asimismo, los estudiantes no pudieron asistir presencialmente a sus clases y se vieron obligados a ver sus clases de manera online y presentar sus exámenes finales de la misma manera.
Soy estudiante venezolana, actualmente residiendo en Madrid, España. Como bien saben, en estos días hubo una nieve catastrófica en Madrid y gracias a ello nosotros como estudiantes nos hemos visto en la obligación de quedarnos en casa, ya que han cancelado tanto las clases como los exámenes. Actualmente ninguno de los estudiantes, incluyéndome, no hemos podido ir a clases, ya que todas las vías y todas las calles de la capital están llenas de nieve y ningún tipo de vehículo ha podido circular durante estos días. Sin embargo, los trabajadores y estudiantes aprovecharon y lograron disfrutar de la nieve con familiares y amigos, pasando momentos agradables y diferentes. Y es así como después de la nevada los ciudadanos están esperando que se derrita toda la nieve y liberen las calles para volver a su vida normal. Fátima de Caires, Noticias UCAP. Los dirigentes del régimen, el concejal Jan Silva y la diputada Yeikar Pérez, aseguraron este jueves que la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre, ejercerá sus funciones a plenitud. El concejal Jan Silva enfatizó que la naciente idea de la Asamblea Nacional saliente sobre implementar una asamblea paralela estaría totalmente fuera de lo legal. A su vez, comentó que el pueblo necesita de las respuestas de esta nueva asamblea, por lo que asegura que la misma estará comprometida en solucionar todas las peticiones. Si esa Asamblea Nacional saliente se proponía a construir o a trabajar en función de una Asamblea Nacional paralela, yo creo que eso está totalmente fuera del margen legal. Y no esperamos más de una Asamblea Nacional saliente, donde lo que hizo fue generar conflictos, sanciones, repito, bloqueos, ¿verdad? A ese pueblo que los apoyó, que ellos tuvieron su mayoría, que de verdad nosotros necesitamos. Nosotros como pueblo, nosotros acompañamos desde cada uno de los municipios, cada una de las regiones, acompañamos las decisiones de la Asamblea Nacional porque ellos sí están decididos, completamente decididos a acompañar las políticas ejecutivas. La diputada nacional por el Estado Apure, Yeikar Pérez, aseguró que la Asamblea Nacional tiene la primordial asignación de levantar el aspecto económico, el cual a su parecer ha sido fuertemente golpeado por las políticas internacionales, por lo que se ha creado la ley antibloqueo, la cual es pieza fundamental para el resurgir económico. Ya hay una ley allí trabajándose, importantísima, y bien importante que es la ley antibloqueo, escúchese bien, la ley antibloque, la cual es el primer paso para nuestro resurgir económico. De la misma manera dejaron entrever que, a diferencia de la Asamblea Nacional pasada, esta estará dispuesta a un trabajo en conjunto y que todas las opiniones serán válidas. Todo en pro a la mejoría del país. En las últimas sesiones de la Asamblea Nacional, ratificaron también la creación de una nueva comisión presidencial para la defensa y recuperación del Esequibo, lo cual aseguran y plantean que sería un positivo importantísimo para el desarrollo económico del país. En Caracas, Gabriel Sánchez, Noticias UCAP. El pasado 7 de enero se celebró desde Quito, Ecuador, el lanzamiento del nuevo sello editorial Paquicornio Libros. La editorial Paquidermo Libros celebró el 7 de enero el lanzamiento de su nuevo sello infantil Paquicornio Libros. Ya cuentan con 2 títulos a la venta. El primero es Diego, mi hermanito con autismo, y el segundo es El mundo de Miguel. Escucharemos a continuación a la CEO y la fundadora de la editorial, Andrea Vivas. Soy fundadora de Paquidermo Libros, que es una casa editorial para autores independientes, y ya tenemos 5 años en el mercado, así que estoy súper contenta de anunciarles el lanzamiento que tenemos, y es nuestro sello infantil llamado Paquicornio Libros, por supuesto una bella fusión entre Paquidermo y Unicornio, para los más pequeños de la casa y promover la lectura en ellos. Contentísima, este lanzamiento ha sido un éxito, hemos tenido personalidades de todas partes y bueno, fue un lanzamiento virtual. Paquicornio será una extensión de la editorial ya mencionada Paquidermo Libros, la cual ya lleva 5 años trabajando. A diferencia de esta, Paquicornio lanzará a la venta solo títulos infantiles y así lograr su meta de promover la lectura desde temprana edad. Paquicornio Libros, un sello editorial infantil. Ya este sello editorial tiene 2 ejemplares a la venta, del cual en uno de ellos pude tener la oportunidad de trabajar en el diseño y se llama El mundo de Miguel. Es una serie de cuentos para niños dedicados a enaltecer todas esas
esos tesoros naturales que tenemos en diferentes países, en este caso Venezuela. La editorial está conformada por únicamente venezolanos, pero esta a su vez reside en Quito, Ecuador, y todo su equipo de trabajo se encuentra en distintas partes del mundo, como por ejemplo Caracas, Santiago de Chile o Miami. En este lanzamiento realizado vía Zoom se encontraban personas de distintas partes del mundo, entre ellos el equipo de trabajo de la editorial, sus familiares y figuras públicas como las ex Miss Venezuela María Ángel Ruiz y María Gabriela Isler, también el actor Willy Martin, el director general de Unión Radio Jaime Ross, entre otros. Víctor Colmenares, Noticias UCAP. La directora Madre Consuelo Pantín del Colegio de la Concepción de Montalbán, Caracas, aseguró desde esta institución que las cifras de estudiantes que han desertado del contexto educativo durante los últimos años son alarmantes. Asimismo, Pantín afirmó que consecuencia de la crisis que vive Venezuela, muchos profesionales de la educación han migrado en búsqueda de mejores condiciones de vida, por lo cual se ha recurrido a personas no tan expertas en el campo. Muchos profesionales de la educación pues han tenido que retirarse, que ir a otros países para buscar mejores condiciones de vida. En las escuelas e inclusive en los colegios privados exista un grave problema al no poder encontrar profesionales de la educación y entonces tener que recurrir a otras personas para poder tapar los huecos que estos profesionales han ido dejando, ¿no? Además, la profesora Silvia Agrela de la misma institución recalcó que la educación a distancia es un problema y que los servicios públicos no están acordes a las necesidades, debido a que no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades. Hoy en día la educación a distancia ha sido un problema, ya que los servicios públicos no están acorde con las necesidades. No todos tienen la posibilidad de acceder a los contenidos en Internet publicados en las páginas ya sea Classroom o cualquier otra plataforma educativa, y eso ha disminuido el nivel de educación que estamos impartiendo a todos nuestros jóvenes. A su vez, la profesora manifestó su inquietud en cuanto a la remuneración que reciben los docentes debido a la demanda y el tiempo que se ejerce. Ambas personalidades plantearon diferentes soluciones. Tener más herramientas para llegar a todos los jóvenes y mejorar las plataformas para tener una mejor comunicación son algunas de ellas. Además de incluir a todas las personas que tengan pocas alternativas para que nadie se quede sin educación. Isaac Carrizo, Noticias UCAP. El pasado miércoles, al cumplirse 10 meses de la paralización de las actividades académicas regulares, los estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela denunciaron su descontento ante la falta de respuesta por parte de las autoridades sobre la renovación de las clases. Daniela García, estudiante de quinto año de medicina, aseguró que las autoridades no se han pronunciado con respecto a una fecha específica para reactivar las clases. Sin embargo, aclaró que los estudiantes de medicina de la escuela Luis Racetti están coordinando con los profesores para retomar las actividades en las próximas semanas, con las medidas sanitarias necesarias para la seguridad de todos. La última vez que tuvimos clases online fue alrededor de agosto del año pasado y fueron bastante irregulares. Algunos grupos tenían, algunos grupos no, y las autoridades hasta ahora no terminan de hacer una pronunciación clara con respecto a cuándo vamos a volver y bajo qué modalidades. Por su parte, Estefanía Díaz, quien también cursa quinto año de medicina, afirmó que la paralización de las actividades de la escuela ha afectado la dinámica de los hospitales. También asegura que el no haber terminado el año académico perjudicará a los centros de salud, debido a que los estudiantes no podrán ejercer su función como internos. Actualmente no tenemos internos ni en la escuela Racetti, ni de la Vargas, ni en los hospitales, ni en los ambulatorios. Y aunque el interno no es un médico, todavía sí cumple con sus funciones y sus obligaciones como parte del equipo de trabajo. Asimismo, Díaz explicó que lo que más ha perjudicado a los estudiantes ha sido la interrupción de su formación académica, puesto que la capacitación de nuevos profesionales de la salud es fundamental para garantizar el funcionamiento óptimo de los hospitales. Díaz expresa que a pesar de que algunas de las cátedras han encontrado la manera de mantener las actividades y avanzar en la medida de lo posible, afirma que estas iniciativas han sido limitadas en la mayoría de los casos.
Susana Naranjo, Noticias UCAP. Las organizaciones no gubernamentales en el país se han visto afectadas debido a la pandemia y las condiciones difíciles que enfrentan. A pesar de esto, muchas de las personas que trabajan en ellas no se dan por vencidas. Desde el 15 de marzo del 2020, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara la cuarentena para el país, muchas de las ONG tuvieron que parar sus actividades y planes para las personas que apoyaban. Pero para la Fundación Mil Sonrisas y Cumis, la pandemia no lo frenó, todo lo contrario, los impulsó a buscar nuevas alternativas y propuestas para llevar a cabo. Hemos trabajado desde el inicio de la pandemia sin parar. Nos hemos reunido semanalmente sin falta y se ha tratado de aprovechar el tiempo para solidificar mucho más nuestra posición como organización. Pero no ha sido fácil, hemos tenido que incluso migrar hacia otras ayudas que nosotros hacíamos esporádicamente, ahora estamos quizás más dedicados a eso por el tema pandemia. Estas fundaciones, a pesar de no estar tan activas como en años pasados, han seguido recibiendo el apoyo de organizaciones internacionales y dentro del país. Desde aliados en el extranjero hasta embajadas de otros países en Venezuela, han financiado estas operaciones y destacan las ganas de seguir ayudando en este 2021, con nuevos planes y proyectos. Con el suficiente esfuerzo se es capaz de realizar las cosas que en un principio se creían imposibles. Gracias al éxito del protocolo, seguimos trabajando para buscar realizar una ruta en el 2021 lo más completa posible y llegar hasta los lugares en donde más nos necesitan. Las personas que trabajan en estas fundaciones, sin esperar reconocimiento alguno, enfocan su mirada la mayoría de las veces en ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Todas las labores que tienen planeadas para este nuevo año se adhieren a las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Las ONG siguen operativas en el país, no tan constantes como en años pasados, pero todas están enfocadas en brindar su granito de arena para la construcción de un mejor país y un gran futuro. Informó por ustedes Gabriel Peña, Noticias UCAP. El 7 de enero pasó por altas zonas de España, especialmente en Madrid, la tormenta Filomena que cubrió esta ciudad con gran cantidad de nieve. La tormenta Filomena ha cubierto gran parte de España con mucha cantidad de nieve. La Comunidad de Madrid, España, es una de las zonas más afectadas. Se paralizó el aeropuerto y los trenes se encontraban cerrados, al igual que un gran número de carreteras. Miles de personas no estaban preparadas para esto. Filomena mantiene a gran parte de España en alerta por frío intenso, viento, lluvia y muchísima nieve. Mi primera experiencia en la nieve y mis expectativas fueron completamente superadas. En verdad no me esperaba tanta cantidad, tanto nivel de nieve que veía en las calles era impresionante. No podías caminar, los pies congeladísimos. Yo que estoy acostumbrada a un clima tropical allá del de Venezuela y esto fue alucinante, en verdad. Mi mejor amigo era la calefacción. En verdad siempre que llegaba me pegaba a la calefacción para calentarme porque en verdad llegabas helado. Y una experiencia nueva. Y bueno, estoy agradecida de poder haberlo vivido. La calefacción ha sido el mejor amigo de los ciudadanos en España. Las personas en situación de calle son las más afectadas y las más invisibles ante esta situación. A partir de la llegada de Filomena, ha puesto en alerta a instituciones y entidades no gubernamentales para atender a todos aquellos que no tienen acceso a un hogar, a comida y a ropa de abrigo. La tormenta Filomena aquí en Madrid, España, nos ha sorprendido a todos, en especial a las personas que tienen situación de calle, ya que ellos no cuentan con los recursos para poder sobrevivir a esta tormenta. Por esto, el metro abrió sus puertas y entonces ellos se pueden refugiar ahí. Ha sido una de las más fuertes. Nosotros no veíamos una tormenta así desde más o menos el año 1970. Los primeros 3-4 días para nosotros fue un evento espectacular, pero ya tenemos más de 10 días en esto y para nosotros ha sido muy difícil, ya que no podemos salir a comprar el mercado, no podemos desenterrar los carros, la gripe se ha acentuado más y eso nos preocupa mucho por el impacto que ha tenido el coronavirus en esta semana. La llegada de la nieve en Madrid ha hecho olvidar que en la actualidad todavía existe una pandemia que no da tregua. Las estaciones de metro se utilizan como refugio para las personas en situación de calle. Se aseguró que en total se habilitaron 4 estaciones de metro por la noche en el centro de la capital, ya que la ciudad estaba totalmente trancada y no se podía movilizar. También ha sido una alternativa para las personas que se puedan refugiar ahí.
durmieron aproximadamente unas 30 personas, donde únicamente se les permite refugiarse durante la noche. Los directores de deporte de las universidades metropolitanas Alejandro Humboldt, Monte Ávila, Santa María y la Católica Andrés Bello se reunieron este viernes con el fin de plantear y lograr un acuerdo para llevar a cabo la reactivación de los equipos deportivos. De esta manera, el coordinador de deportes de la UCAP, José Rudas, aseguró que debido a la situación pandemia se han cancelado diferentes ligas universitarias como la Liga Central, la Liga U y el torneo de voleibol y fútbol playero, el cual se encontraba planificado debió ser suspendido. De esta forma, las direcciones de deporte de las distintas universidades se han reunido periódicamente con la meta de definir una estrategia que logre el retomo de las actividades de la manera más segura. Y sí, hemos tratado de ver qué pudiésemos hacer para reactivar a nuestros equipos. Las cosas no están fáciles y lo otro que nos hemos dado cuenta es que la única universidad en la capital que está participando y ha abierto sus puertas para poder tratar de activar a nuestros deportistas es la Universidad Católica Andrés Bello. La UCA se posicionó como la primera universidad en retomar sus actividades deportivas, las cuales no han tenido una asistencia numerosa debido a la situación del país, pero se cataloga como una actividad amena, luego de lograr y establecer una serie de condiciones exigidas por las autoridades de la universidad y ser aprobadas al ser compatibles con las medidas de bioseguridad por parte del gobierno. Entrar nuevamente en la cancha fue un reto. Estar tanto tiempo sin siquiera tocar un balón, había que comenzar con muy leve, pues, o sea, con estiramientos y calentamientos muy suaves, ya que el cuerpo no estaba apto para realizar movimientos tan bruscos y agresivos a los que antes podría someterse, pues. En consecuencia, algunos deportistas afirman que de acuerdo a la falta de actividad física pueden sentir que su rendimiento baja un 30%, a pesar de realizar rutinas básicas de ejercicios en casa y cuidar su alimentación, y que al retomar ciertas rutinas de entrenamiento lograron sentir su peso de manera muy marcada, agotándose física y mentalmente. Aunado a eso, expresan que el tiempo sin ejercitarse se puede catalogar como un reto, ya que recuperar ese rendimiento perdido requiere de mucha exigencia y constancia. Entrenadores y deportistas alegan que cada día de entrenamiento es de vital importancia y al dejar de entrenar un día se pierden condiciones. Por esto se requiere de mucha disciplina para lograr recuperarse después del largo tiempo que han cumplido sin ejercitarse debido a la cuarentena. Chris Lady Longa, Noticias UCAP. El primer paso para migrar es el asesoramiento profesional. El día de ayer obtuvimos la declaración de Francisco Javier Ochoa, director ejecutivo de Legalis, empresa especializada en trámites legales para inmigrantes. El día de ayer obtuvimos la declaración de Francisco Javier Ochoa, director ejecutivo de Legalis, empresa especialista en trámites legales para inmigrantes. Consideramos que el año 2020 fue un año de pérdidas total para la empresa. Con las fronteras cerradas debido a la pandemia, muy pocas personas se arriesgaban a salir del país. La COVID-19 ha paralizado el mundo entero. Esto nos ha afectado, pero también a aquellos que decidieron residir en un país ilegalmente. Nuestra mayor recomendación es informarse al país que desean ir y hacer un estudio analítico y luego tomar su decisión. Además obtuvimos la declaración de Shakira Domínguez, una venezolana residida ilegalmente en España, quien comenta su vivencia durante la pandemia. Me traje mi título, mi pasaporte, mi cédula, lo básico. Y bueno, la recomendación que le puedo dar a las personas que quieren salir del país es que averigüen, se informen con alguien sobre los papeles que deberían llevar, que les recomiendan, porque luego se torna todo mucho más difícil salir del país sin estar legal y sin tener los papeles que se necesitan. La migración venezolana se considera la mayor movilización humana de la historia reciente de la región debido a factores políticos, económicos y sociales que han hecho que decidan salir del país en busca de un mejor futuro, pero la mayoría de ellos no reciben un asesoramiento profesional. Esto hace que se vean afectados sobre todo durante esta pandemia, sin documentos legales ni trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, en el último trimestre del 2019 más de 4,6 millones de personas salieron de Venezuela y el 80% de ellas están en otros países latinoamericanos. Este éxodo es inevitable. Nunca tanta gente había abandonado su país en tan poco tiempo. Sin embargo, Latinoamérica puede transformar esta crisis en una oportunidad. Feliz día les desea Victoria Ferulo, Noticias UCAP. Veamos este miércoles cómo ha afectado a los últimos meses la pandemia mundial a los reporteros a la hora de transmitir información. El COVID-19 ha afectado a todo el planeta en una gran medida. Hoy, 20 de enero de 2021,
siguen habiendo lugares en el mundo donde la cuarentena es extrema. Debido a esto, muchas cosas han cambiado y la manera de hacerlas también. El distanciamiento social es la norma hoy en día, razón por la cual mucha gente ha tenido que reinventarse a la hora de reportar o dar alguna información, pues al estar en la calle el contacto con otras personas es inevitable. La diferencia principal de nosotros los reporteros al momento de salir a cubrir cualquier hecho noticioso que se presente, en mi caso, en la ciudad capital y en mi fuente, que es la fuente de sucesos, es que, bueno, sin duda alguna he tenido que cumplir con todos los mecanismos de bioseguridad, el tapaboca, el gel antibacterial, tener mucho cuidado, extrema precaución, por decirlo de alguna forma, al momento de entrevistar a alguien. Asimismo, se han cambiado los métodos de reportaje y comunicación de la información para que así se cumplan lo mejor posible las medidas de bioseguridad y no contribuir con la propagación del virus. Al inicio de la pandemia fue un gran reto tener que adecuar espacios, trabajar dentro de la casa. Aquellos periodistas que estamos acostumbrados a estar en la calle, a buscar la información, las informaciones diariamente en la calle, pues obviamente trabajar dentro de cuatro paredes era un reto bastante mayor, no solo porque no tienes los elementos que por lo general tienes en calle, sino porque los invitados tampoco querían esa interacción en persona. Era tratar de negociar con los coordinadores de información, con los productores, el que entendieran que el invitado no quería tener esa interacción con el periodista. Por otra parte, los casos de COVID-19 siguen en aumento. Sin embargo, el gobierno ha decidido implementar el modelo 7x7, es decir, una semana de flexibilización y la siguiente de cuarentena radical. A pesar de que el virus sigue propagándose, cada vez estamos más preparados para enfrentarlo, debido a que la tecnología avanza y se renueva, permitiéndonos encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Desde Caracas, Venezuela, reportó por ustedes Marisa Rieta para Noticias UCAP. A pesar de las contingencias, Conviasa se plantea una expansión de sus servicios para el año 2021. Ante adversidades como la inminente segunda ola del virus y la escasez de combustible, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos se encuentra en la primera fase de un plan de desarrollo que llevarán a cabo a lo largo del corriente año. Este plan consiste en dos fases. Una primera fase que es la adquisición de aeronaves heavy, que son aeronaves de alto alcance, que son aquellas capaces de cruzar el Atlántico y poder hacer vuelos intercontinentales, y aeronaves regionales que son de mediano alcance para los vuelos domésticos y en nuestro continente. La aerolínea ha puesto en marcha planes de acción para mitigar el efecto de la falta de gasolina para el traslado de sus empleados, proveyéndoles de transporte o acordando convenios con estaciones de servicio para surtir a los pilotos. Conviasa ha incorporado flotas de vehículos para poder trasladar a todos los tripulantes y personal operativo para que puedan cumplir con las rutas establecidas y los servicios ofrecidos por el consorcio. Tenemos un plan coordinado con las distintas estaciones de servicio para que de manera planificada puedan surtir de combustibles a los vehículos oficiales del consorcio y cumplir con esta loable misión a través de los vuelos humanitarios para los cuales estamos encomendados y muy dichosos de poder ofrecer. Esto además de seguir con las regulaciones planteadas por las autoridades nacionales e internacionales de servicios aéreos para evitar la propagación del virus. Con dicho plan, Conviasa planea posicionarse como la empresa líder del Caribe y América Latina en la prestación de servicios aeronáuticos. Esto en asuntos como la gestión ambiental y la calidad. Desde Conviasa, para Noticias UCAP, les habló Vicente López. Muchas gracias. Médicos especializados se encargan de explicar los peligros de los actuales descuidos a los parámetros de protección contra el COVID. Veamos. Luego del anuncio del aumento en la curva de contagios en el mes de enero, culpan de esto a la irresponsabilidad de ciertos individuos que no se encargaron de acatar las medidas de seguridad que desde un principio se vieron planteadas por distintos medios. La responsabilidad es individual, cada ser humano, de mantener distanciamiento personal y los mecanismos de bioseguridad que nos permiten mantenernos lejos del contagio del virus. Fue declarado este mes como flexible la migración de personas desde el interior hasta otras partes del país. Pudo también haber hecho que este virus se propagara más.
Y aunado a eso, la mala información o el mal uso tanto del tapaboca como las medidas de bioseguridad influyeron en esta expansión. A finales del año se descubrió una nueva mutación del virus en Reino Unido para posteriormente llevarnos al descubrimiento de otras cepas en Australia y Brasil, el cual es un país fronterizo al nuestro, lo que no descarta la posibilidad de que esto pueda ocurrir también en Venezuela. Bueno, recordemos que a finales del año pasado, principios de se halló una nueva mutación del virus, comenzando por el Reino Unido, África, y ya recientemente pues tenemos evidencias de que se encuentra en Brasil. Sabemos que somos un país fronterizo con ellos y por qué no pues pensar de que ya esa nueva cepa se encuentre entre nosotros. Los diferentes porcentajes de efectividad de cada una de las vacunas verificadas no permiten descartar la posibilidad de hacernos inmunes a este virus a través de estas. Pese a las advertencias ya dadas por el gobierno, algunos ciudadanos se encuentran renuentes a obedecer las medidas de protección contra el coronavirus, lo que ha llevado al aumento de la curva de contagios. En Caracas, Stephanie Ramos. Locatel es una de las farmacias más reconocidas en Venezuela. Veamos cómo es su funcionamiento en medio de la pandemia. Locatel es una de las farmacias que siempre estará abierto a su público para brindar la mejor atención y productos para la salud de sus clientes. Sin embargo, por motivos de pandemia, sus horas de labor al público no son tan completas como antes. Actualmente han incluido delivery gratis en algunas zonas de Caracas debido a que su misión es resguardar la salud de sus clientes. Locatel tiene precisamente como misión eso, el resguardo de la salud. Nosotros comenzamos con delivery. Cada tienda comenzó con su organización interna para poder llegar hasta sus clientes más cercanos. Al principio se cobraba, hoy en día pues ya no estamos cobrando el delivery, es totalmente gratuito. Como somos del grupo protegido, somos del grupo de farmacia, nosotros tratamos en todo momento de mantener las puertas abiertas al público. Sin embargo, nosotros hacemos vida económica dentro de un centro comercial. Y una de las dificultades que hemos enfrentado es adecuarnos al horario que abra el centro comercial. Obviamente eso nos ha perjudicado porque no podemos estar abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde como es nuestro horario habitual y atender pues a los más necesitados. Los clientes que visitan las diferentes franquicias de Locatel salen muy felices porque consiguen todo lo necesario en un solo lugar. Además, prestan diversos servicios a personas con discapacidad como la silla de ruedas, toma de tensión arterial y trato preferencial a nivel de farmacia. El más cercano que tengo de mi casa, cuando vengo a comprar mi medicina me atienden con cariño y amor, y cuando vengo a inyectarme mis medicamentos me atienden sin problema. A pesar de que esta sede cumple de manera correcta con las normas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, destaca permanecer en casa o salir a menos de que sea extremadamente necesario para así evitar el riesgo de contagiarnos del COVID-19. Verus Camero para ustedes, Noticias UCA. Este viernes, la empresa americana Bloomberg desveló que millones de barriles de petróleo venezolano han sido enviados de manera secreta a China, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Bloomberg reporta que el crudo venezolano es modificado en las costas asiáticas con aditivos químicos que permiten que sea registrado en el papeleo oficial como un producto distinto, lo que permite a su vez evadir sanciones de los Estados Unidos al ocultar el verdadero origen del petróleo. Los documentos de Bloomberg muestran claramente que el petróleo que es cargado en los barcos en Venezuela, como en el caso del barco Hamaca, ese producto es químicamente modificado en Singapur y es etiquetado como un producto o subproducto conocido como Sigma o sencillamente como una muestra simple de betún. Bloomberg asegura haber conseguido acceso a emails y facturas que demuestran la implicación secreta de diversos operadores, desde empresas sancionadas a compañías fantasmas en la multimillonaria operación. El problema es que Estados Unidos no puede prohibirle la venta de petróleo a nadie. Solo puede sancionar y aún así aplicar esas sanciones es extremadamente complicado. Hay mucho dinero de por medio y hay muchas personas dispuestas a meter la mano por ello. Sin ir más lejos, entre las empresas sancionadas está una empresa intermediaria que se llama Libre a Bordo. Es una empresa mexicana que ya fue sancionada por ese mismo motivo, es decir, la venta de petróleo venezolano.
Estas transacciones quiebran las medidas tomadas por China con respecto a la importación petrolera, ya que tras las prohibiciones provenientes de Washington, el gigante asiático aseguraba no haber adquirido, por lo menos de manera oficial, crudo venezolano desde mediados del 2019. Esta noticia surge en el contexto de la mayor crisis económica de la historia de Venezuela, generada, entre muchos otros motivos, por la caída del precio de barril de petróleo y las distintas sanciones implementadas desde Estados Unidos. La necesidad del gobierno venezolano de conseguir fondos para autofinanciarse, sumado a la posibilidad de los gobiernos extranjeros de conseguir petróleo en módicos precios, nos invita a pensar que muchas otras negociaciones secretas pueden estar por ser desveladas. Andrés Gómez, Noticias UCAP. Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, señaló el pasado lunes que no parará de trabajar por el país y que seguirá cumpliendo funciones como diputado de la Asamblea Nacional en este año 2021. Los dirigentes opositores de la Asamblea Nacional electos democráticamente en el 2015 afirman que el régimen de Nicolás Maduro tiene a Venezuela secuestrada y que la oposición venezolana tiene como único objetivo rescatar la soberanía popular, la democracia y el Estado de Derecho. Cuando nosotros vemos eso y vemos al pueblo venezolano sometido a una situación de tragedia en la que vivimos, obviamente nuestra lucha tiene que ser por el rescate de la democracia, del Estado de Derecho y por la posibilidad de que se produzca un cambio que permita que el país pueda reconstruirse, transformarse, que es lo que aspira el pueblo venezolano. El diputado Guanipa también destacó que la consulta popular realizada por la Asamblea Nacional en el mes de diciembre del 2020 ha sido una oportunidad para escuchar a la soberanía nacional, así como también organizarse para conseguir unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas y libres. La consulta popular ha sido una oportunidad de ir a la soberanía popular, de escuchar a la gente, pero además de organizarnos, de movilizarnos y de hacer un contraste con lo que pasó en Venezuela el 6 de diciembre, que fue una farsa electoral orquestada por un régimen que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, y lo que pasó el 12 de diciembre, que fue la participación de muchísima gente en Venezuela para decir que queremos elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres. Por su parte, el abogado Luis Palacios señaló que el reconocimiento de la Asamblea Nacional, dirigida por el diputado Juan Guaidó, ha tenido un descenso en el apoyo internacional, dejando de tener la protección de más de 65 países a menos de 20. El reconocimiento no es como si hoy nosotros sacáramos una varita mágica o un pote de conflake, el reconocimiento como premio. Los reconocimientos vienen a través de la comunidad internacional. Hemos pasado más o menos de 65 países a menos de 20 países que están reconociendo la actual Asamblea Nacional y Juan Guaidó, y eso complica realmente que este poder público que han decidido extender tenga una capacidad de representación. La Asamblea Nacional y la mayoría de los partidos políticos de la oposición esperan para el primer trimestre del 2021 una reestructuración del gobierno interino que será sustituido por un consejo político que tendrá una representación más plural para conseguir una verdadera defensa de los activos del país. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional espera conseguir para este año 2021 la unificación de todos los partidos políticos de la oposición, con el único objetivo de sacar al régimen de Nicolás Maduro del poder, así como también llegar a los acuerdos necesarios para la liberación de Venezuela, y de esta manera poder realizar unas elecciones libres y democráticas. Reportó para ustedes Williams Castellano, Noticias UCAP. Después de meses de pandemia por el COVID-19 en España, se alcanzaron los acuerdos para administrar la dosis necesaria de la vacuna Pfizer a todos sus habitantes. Más de un año de la pandemia y en España se llegaron a acuerdos para administrar las diferentes dosis de la vacuna Pfizer a todos sus habitantes y la distribución a las comunidades. El objetivo es vacunar a 2.3 millones de personas en 12 semanas. Los que están recibiendo esta inmunización son personas mayores que viven en las residencias y el personal sanitario. Además, solo 3 comunidades han superado la cifra redonda de 100.000 vacunados, que son Andalucía, Cataluña y Madrid. Escuchemos las declaraciones de una persona prioritaria. Tengo muchas ganas que me vacunen cuanto antes mejor. Entre mis amigos y mis familiares hay algunos que están en contra porque temen
los efectos secundarios, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Y yo personalmente creo que siempre es mejor vacunarse que no vacunarse. La persona prioritaria que no tiene miedo de ser vacunado, pero que sí está preocupado por los efectos que la misma pueda tener, tanto a corto como a largo plazo. Hay un temor general en las personas sobre los efectos que está teniendo, ya que no a todos les ha dado lo mismo. Escuchemos las declaraciones de la doctora Cynthia Ivonne acerca de esto. Siempre existe el temor a la colocación de las vacunas, sobre todo a los efectos colaterales de las mismas. Pero este temor se combate con una buena campaña de información. Recordemos que la opinión es volátil, es cambiante, y así lo han demostrado las encuestas. La técnica de elaboración de las vacunas hoy en día consiste en DNA vacunas y RNA vacunas. Material del virus que se inyecta dentro de un paciente sano y la célula inmunológica lo reconoce y es capaz de producir una respuesta lo suficientemente potente desde el punto de vista inmunológico para protegernos contra los síntomas graves de la enfermedad. Hemos visto las diversas opiniones a raíz de la pandemia sobre los avances científicos en el esfuerzo por encontrar en el menor tiempo posible una solución a tan letal virus. Los médicos nos han recomendado que debemos confiar en la comunidad científica e informarnos de fuentes confiables. Reina Andrades reportando para Noticiero UCAP. Muchas gracias. Avances científicos en el esfuerzo por encontrar en el menor tiempo posible una solución a tan letal virus. Los médicos nos han recomendado que debemos confiar en la comunidad científica e informarnos de fuentes confiables. Reina Andrades reportando para Noticiero UCAP. Países como Estados Unidos y Venezuela deben continuar las medidas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud de forma estricta para combatir el COVID-19. Debido a la pandemia, las personas han tenido que optar por medidas de bioseguridad que han sido aceptados al pasar la cuarentena. Usar el tapabocas, llevar guantes y alcohol para desinfectar, sin olvidar el distanciamiento social, han sido las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, estadísticamente, se ha visto que a diario las muertes han aumentado, los contagios no se detienen y los residentes se mantienen alerta. Al principio la gente no creía que el virus existía, pero con el tiempo ya la gente se está acatando a las normas de seguridad, ya la gente está utilizando las mascarillas en todos lados, está manteniendo la distancia social y está aprendiendo que el virus sí existe. Había muchas mortalidades por el virus y la gente ha tomado conciencia. Al principio teníamos un presidente en los Estados Unidos que no creía en usar la máscara hasta que todas las muertes se han incrementado y ya comenzaron a utilizar las máscaras y a seguir todos los requerimientos y procesos que indica el Ministerio de Salud de aquí de Estados Unidos. Ahora sí todo, en su mayoría, yo diría que el 90% de las personas están utilizando máscaras y están utilizando todo lo necesario para que el virus no se propague, la gente no se contagie con el virus. Sabemos que aquí ya más de 400.000 personas han muerto por el virus. Eso me imagino que le ha dado conciencia a la gente de que cualquiera se puede infectar. Hoy en día en Venezuela se implementa el 7+7, una semana radical y una semana flexible. A pesar de esto, muchos ciudadanos no han acatado las medidas de bioseguridad y de distanciamiento en su totalidad. Enfermera venezolana le pide a los ciudadanos que tomen conciencia del virus y sigan las indicaciones propuestas por los entes encargados. La parte del COVID es algo muy sincero y muy preocupante porque es un virus que ataca más que todo a los pulmones y aquellas personas que sufran de
de los pulmones se pone más grave. Aquellas personas que sufran de diabetes, que sufran de la hipertensión o en tal caso tengan una patología, el COVID cuando ataca ese sistema lo empeora, así que hay que cuidarse. La parte del distanciamiento tiene que cumplirse, el parte también del tapaboca y el uso de los guantes en los sitios adecuados, en calles, en las avenidas, en los centros comerciales, en las tiendas de comida y en el metro. Las medidas que tomó Venezuela para eso sería el distanciamiento, el tapaboca y la higiene con el alcohol por 20 minutos y el lavado de manos, ya que ahorita estamos entrando a la etapa 2 del virus, que el virus es más agravante, ataca más rápido el virus, ya que quedan secuelas del virus en nuestro sistema. Por eso hay que cuidarse mucho. Aquí en el Hospital Jesús Llerena tenemos los métodos de barrera para aquellos pacientes que vengan con el diagnóstico de COVID. No es fácil atender a aquellos pacientes con COVID porque algunos vienen muy graves o algunos vienen asintomáticos. Ahorita en estos momentos en el hospital no contamos con toda la totalidad para atender a aquellos pacientes y espero que se cuiden mucho. Alrededor del mundo se tienen que seguir las medidas de seguridad contra el COVID-19. Por eso se le pide a los habitantes de todos los países que usen el tapabocas adecuadamente, tengan un distanciamiento social y sigan las medidas impuestas por los entes encargados. Informó para ustedes desde Caracas, Venezuela, Rancés Jiménez, Noticiero UCAP. Venezuela, más cerca de la dolarización tras la autorización de aperturas de cuentas en divisas extranjeras en los bancos nacionales. Después del anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, transmitido el 1 de enero, donde autorizó a la Banca Nacional del país a crear cuentas bancarias en monedas extranjeras, los expertos empiezan a evaluar los escenarios próximos como la desaparición física del bolívar y pagos efectuados en divisas digitales para agilizar el proceso de transacción. El bolívar desaparece físicamente como especie, no vamos a ver más el bolívar, lo que vamos a ver es el bolívar como unidad de cuenta para expresar el precio de un producto, pero tú vas a pagar realmente con moneda extranjera y por supuesto como no hay efectivo, porque el Banco Central de Venezuela está sancionado y no puede comprar especies, efectivo, papel moneda a la Reserva Federal, obviamente tiene que avanzar rápidamente hacia la digitalización. Los expertos visualizan el pago digital desde cuentas bancarias en divisas como un recurso viable para la solución de la escasez de efectivo, pues no solo la moneda venezolana es escasa. La mayor parte del efectivo que circula en divisas son de unidades de 20, 50 y 100. Es por esto que a los comerciantes y ciudadanos se les complica dar. Con las divisas es un problema porque no tenemos cambio, los billetes de 1 y de 5 no están en circulación y tampoco tenemos un cajero, como quien dice, para ir y sacar el dinero y poder mantener al cliente contento cuando vienen con los billetes de 20, que son los que más circulan, o de 100. Maduro aseguró que Venezuela se dirige hacia una economía 100% digital, negando que el país sostiene una economía dolarizada e insistió en que seguirá defendiendo el bolívar como la moneda de Venezuela, aunque desde hace unos años atrás la dolarización informal continúa abriéndose camino en el país. Durante el 2020, el 73.3% de las transacciones comerciales del país se realizaron en bolívares a través de medios digitales, mientras que el 18.6% se hicieron en divisas en efectivo. Informó para ustedes Oriana Jiménez, Noticias UCAP. Perú se encuentra entre los países con más actos de xenofobia recientemente registrados hacia los venezolanos, según expertos. Dado el gran movimiento de migración de los venezolanos en los últimos años, países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, etc., los han recibido, pero a la vez han demostrado actos de xenofobia, y entre los más destacados se encuentra Perú. En los últimos días, las calles se han llenado de anuncios y grafitis en los que se expresa el disgusto hacia los venezolanos. Recientemente, hace 2 días, iba en la calle y encontré panfletos y grafitis como mensajes de odio hacia
nuestro gentilicio. En Venezuela, los psicólogos analizan y cuentan las consecuencias que estos actos pueden causar en las personas. Los síntomas más comunes son depresión, frustración, pensamientos negativos, ansiedad, estrés postraumático, etc. Las consecuencias son graves. Incluso una persona puede pensar en suicidarse o tener ideación suicida o cometer suicidio o intentar agredir a otros y volverse violento, resentido, acudir a la delincuencia incluso. Perú, en compañía de Ecuador, son los países latinoamericanos en los que se han registrado más incidentes de xenofobia, causando que la gente tenga miedo a expresar la situación en la que se encuentra, por miedo a las consecuencias que esto pueda traer. Fabiola Brodos, Noticias UCAP. Este jueves, Nicolás Maduro anunció que los cines podrán abrir sus puertas en semanas de flexibilización. El día 21 de enero, Maduro dio el visto bueno para que los cines abrieran. Después de casi un año en el que las salas estuvieron cerradas, ya las personas podrán acudir nuevamente a disfrutar de las películas. Sin embargo, con la nueva cepa que surgió de coronavirus, no todos se sienten seguros de ir. No estoy de acuerdo con la reapertura de los cines en Venezuela debido a que son espacios muy cerrados y herméticos que promueven el contagio por el COVID-19. Aunque aseguran que se están tomando este tiempo para prepararse y brindarle a las personas todas las medidas de prevención necesarias, de manera que se pueda evitar el contagio. Bioseguridad, nuestro distanciamiento será en las salas, solamente serán repletas nada más la mitad, tendremos también nuestros tapabocas, el alcohol y las entradas serán vendidas solo online. Asimismo, no todos los cines van a abrir en un primer momento. Esto es un cambio que se va a ir dando poco a poco. Y si bien Nicolás Maduro dijo que a partir del 25 de enero ya podían empezar a laborar, todavía ninguna empresa ha dado una fecha. Pero, a pesar de ello, la apertura de los cines pronto será un hecho. María Calles, Noticias UCA. Los especialistas en el área de la odontología comentan cómo ha sido el volumen de pacientes y qué medidas de seguridad utilizan en su consultorio a propósito de la pandemia. En medio de la pandemia ha habido afluencia solicitando citas para ir al consultorio odontológico. Bueno, no vamos a negar que al principio se atendieron solo pacientes de estrictas emergencias, pero es cierto que una vez que se implementó las medidas del 7+7, sí ha habido un poco más de afluencia de pacientes. Estuvimos por unos meses trabajando solamente en base a emergencias. En la actualidad, pues sí, ya estamos haciendo algunos trabajos ya estéticos y siempre conservando pues todas las normas de bioseguridad correspondientes al caso. ¿Cree que está siguiendo los pasos de bioseguridad correctamente en su consultorio? Estoy seguro que estamos cumpliendo con todo el protocolo de bioseguridad. Tanto nosotros los odontólogos como el equipo de trabajo estamos implementando mono quirúrgico, bata desechable, gorro desechable, mascarilla de protección, una pantalla de protección para poder trabajar con los pacientes. Recordemos que nosotros los odontólogos somos, digamos, profesionales de alto riesgo. Primero porque trabajamos en salud, trabajamos en boca de pacientes, que implica la saliva, y trabajamos también con elementos rotatorios, que eso puede crear aerosoles, y por lo tanto nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de evitar los contagios y también la contaminación cruzada entre pacientes. ¿Los odontólogos tienen mayor riesgo de contaminación del virus? Sí, nosotros somos personal de salud y tenemos el contacto muy estrecho con el paciente al momento de realizar el tratamiento odontológico. Entonces queda de nosotros mismos de tener unas buenas normas de bioseguridad para cuidarnos nosotros y cuidar al paciente. ¿Cómo hace para evitar llevar el virus a las personas que se encuentran en su hogar? Bueno, al terminar el tratamiento odontológico, la consulta, me quito una bata desechable, un gorro que usamos en el momento del trabajo. Luego llego a mi casa y me retiro la ropa, la coloco en un cesto que es exclusivamente para la ropa de calle. Luego voy al baño, me baño, me coloco suficiente jabón y así evito contagiarme yo y contagiar a mi familia. Podemos constatar que el personal de la salud, específicamente en el área de la odontología, ha cumplido con todas las medidas de bioseguridad correspondientes,
También nos han contado que el volumen de pacientes ha bajado considerablemente debido a la pandemia y que esperan que una vez que concluya el COVID-19 tienen la esperanza de volver a incrementar los números de pacientes en todas sus citas para realizarse los tratamientos odontológicos. Jorge González, Noticias Bucap. La pandemia obliga a la mayoría de las empresas venezolanas a automatizar su forma de trabajo mediante el uso de Internet. Luego de todas las dificultades que generó la pandemia y la falta de gasolina en Venezuela, el Internet pasó a ser la solución más factible para la administración de empresas nacionales, como es el caso de Galleteras Manzanares y Distribuidoras G8, que se vieron en la obligación de mudar su forma de venta a una plataforma virtual. Durante el año 2020, con la cuarentena, nos vimos en la necesidad de utilizar las redes sociales para poder llegar a nuestros principales clientes, debido a que los vendedores, tenemos una fuerza de venta de 20 vendedores, teníamos al principio temor de exponerlos a ser contagiados por el COVID. Incluso después que la cuarentena se ha venido flexibilizando, seguimos manejando este tipo de herramientas con el fin de ganar tiempo. Expertos en el área aseguran que, sin el uso del Internet, no hubiese manera de llevar la administración de las empresas durante la pandemia. En el ámbito de las empresas, cuando hablamos del término de automatización, referimos específicamente a transformar un proceso que se lleva de forma manual a forma automática, y para eso nos apoyamos en los sistemas. En realidad no existiría otra manera de poder seguir llevando la operación de las empresas sin el uso y la utilización del Internet y de las automatizaciones. Estas automatizaciones, además de cumplir con las normas de bioseguridad que impone el gobierno, planean mejorar la economía de las empresas. A su vez se estima que las automatizaciones aumenten a lo largo de este 2021, puesto que se ha descubierto una nueva cepa de coronavirus que podría aumentar o alargar la cuarentena. Fernando Ferreira para Noticias Bucam.